Bien, ya hemos redundado bastante en el tema, el énfasis, honro y obedezco a Dios, beneficio de la obediencia. Y los versículos para leer en esta mañana están en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 4, pero ahorita no lo vamos a leer. Quiero hacer una especie de introducción y aprovechar para dar las gracias a Samuel, quien magistralmente el domingo pasado pues yo por lo menos no sabía lo que él explicó. Y me sirvió para poder entender, porque yo decía, pero ¿por qué el pueblo de Israel tan desagradecidos al ver el poder de Dios y por qué eran así? Porque uno supone que desde siempre ellos han sido cristianos, pero recuerden dónde estaban ellos, en Egipto. Ya los primeros judíos habían muerto, era otra generación que se había levantado, no oían de Dios ni nada, ellos clamaban a Dios, clamaban pues por liberación, pero no fue sino hasta que Moisés vino que ellos empezaron a conocer a Dios. Y cuando Samuel da esta explicación, pues yo entendí, me puse en los zapatos del pueblo de Israel y los entendí un poco más, ¿sí? Entonces por eso es importante poder investigar, poder saber y eso. Entonces la semana pasada aprendimos que el pueblo de Israel no tenían día de reposo. ¿Cuándo era que ellos descansaban? Cuando los egipcios tenían sus fiestas religiosas. Y obviamente, pues, eso era cuando ellos descansaban. Así que cuando Dios los saca de Egipto, lo primero que, pues, una de las cosas que Dios quiso hacer es darles a ellos un día de reposo. Ellos aprendieran que era un día de reposo. Y cuando Dios les dio este día de reposo, quiso que su pueblo lo imitara, como Él siempre quiere que nosotros, sus hijos, lo imitemos, amén. Porque dice que Dios, cuando terminó la creación, al séptimo día Él reposó, descansó de sus obras. Y si el cuerpo está diseñado, imagínense, para dormir todos los días, también está diseñado para descansar por lo menos un día a la semana. Dios lo quiso establecer de esa manera. Pero los israelitas no conocían a Dios, entonces ellos creían que Dios iba a ser como Faraón. Eso lo entendí la semana pasada con la explicación que nos dio Samuel acá. Entonces ellos malinterpretaron las intenciones de Dios. Siguiente diapositiva. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo de Israel oyó acerca de los 10 mandamientos? No, también yo tenía estudiando la Biblia se da cuenta de muchos errores o cosas que uno supone porque uno no profundiza y no. Según Éxodo 19:1 dice que 2 meses después de haber salido de Egipto, ellos llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Ahí empezaron a los campamentos. Y Moisés sube al monte a presentarse delante de Dios. Esta no era la primera vez que Moisés subía al monte de Sión. Esta es la segunda vez. La primera vez la encontramos en Éxodo capítulo 3, cuando él estaba pastoreando las ovejas en el desierto, en el desierto del Sinaí, cuando la famosa historia de la zarza, ¿cierto? Bueno, ahí cuando Dios lo llamó. La segunda vez es esta, de Éxodo capítulo 19, donde Dios lo llama. Entonces el capítulo 19, para no leerlo todo, les resumo. Dios, él sube al monte para encontrarse con Dios y Dios empieza a darle, a recordarle todo lo que él ha hecho por ellos y le dice que él le comunique eso al pueblo. Moisés baja y se reúne con los ancianos y les comenta lo que Dios les ha dicho. Entonces los ancianos dijeron, bueno, nosotros vamos a obedecer todo lo que Dios diga. Pero luego Moisés vuelve y sube y Dios le dice, prepare al pueblo, prepárelo, ¿sí? Durante 2 días, empezó a dar un poco de reglas ahí, no debían tener relaciones sexuales, no debían, sí, un poco de cosas que debían guardarse para prepararse para ese encuentro con Dios. Lo que más me encanta de ahí es que aunque Dios tenía un mensajero, que era Moisés, ¿cierto? Pero Dios no quería hablarle a su pueblo a través de un intermediario, él mismo quería ser el que hablara.
Y de hecho, Moisés puso 2 días, el pueblo se preparó. Al tercer día, dicen que Dios descendió, bueno, la nube, los truenos, y él empezó. Ahí fue donde empezaron a hablar los 10 mandamientos, ¿sí? La primera vez los 10 mandamientos fue en forma audible. Ellos escuchaban la voz de Dios dando los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se asustó, miren. Ahí dice, vamos a leer ese pasaje, Éxodo 20 del 18 al 21. Por favor, si me regalan allá para poder leerlo. Éxodo 20, 18 al 21. Vamos a leerlo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Mire qué tristeza lo que dice ahí. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Siguiente versículo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, Dios siempre busca acercarse al hombre, sin intermediarios. Pero en este caso, el pueblo se asustó y dijeron: no queremos, más bien siga siendo usted el intermediario. No nos parecemos nosotros al pueblo de Israel a veces, que siempre, hermanito, ore usted por mí, que Dios le oye a usted más que a mí. Y siempre tratamos de apoyarnos en un brazo de carne, ¿cierto? Porque nos cuesta escuchar a Dios, nos cuesta dedicar tiempo para escucharle. Entonces, la primera vez fue esa vez. Y ahí en Éxodo 20, bueno, ya ahí están los 10 mandamientos, pero el pasaje, lo que decía Sonia, que cuando Moisés bajó del monte, no sabemos cuánto tiempo, porque ahí desde el capítulo 20 en adelante hay como una especie de, ese era un pacto que Dios estaba haciendo con ellos, ¿sí? Pero no sabemos exactamente cuánto tiempo se demoró Moisés en volver a subir al monte Sinaí. Sí sabemos que duró 40 días y 40 noches, dice, y que no comió ni bebió durante ese tiempo. Y durante ese tiempo era que Dios estaba escribiendo con su propio dedo las tablas de piedra. Ahí lo vemos en Éxodo 31, 18. Ahí dice que Dios escribió con su dedo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como el tema es beneficios de la obediencia, yo siempre me gusta buscar como el significado, ¿no? ¿Qué es un beneficio? Según la Reina Valera, es un bien que se hace o se recibe utilidad y provecho. Pero en la Biblia, beneficio se refiere a cuando hago el bien y va asociado con la paz, la gratitud y la satisfacción. Y ahora sí vamos a leer, un momentico. Aquí en Deuteronomio 28, ustedes saben que los primeros 14 versículos hablan acerca de las bendiciones de la obediencia. Y yo digo, bueno, ese capítulo es bastante largo, los que lo han leído, ¿no? Deuteronomio 28 es un capítulo muy largo. Y solo 14 versículos se hablan sobre las bendiciones de la obediencia, y el resto de las maldiciones. Yo digo, Dios mío, ¿pero por qué? Debía ser al revés, ¿cierto? Como más incentivos para que nos den ganas de obedecer, pero parece que a veces somos, o sea, por las malas como que entendemos mejor, a veces somos así, ¿no? Entendemos más por las malas que por las buenas, pero hay un montón de maldiciones para que ni siquiera se nos ocurra desobedecer, aunque sea por miedo que no desobedezcamos aunque sea. Pero sin embargo, nos cuesta bastante obedecer. Entonces aquí Dios les está dando como un incentivo para que ellos puedan obedecer. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el otro significado
¿Qué es obediencia? Acuerda, beneficios y obediencia. Entonces, ¿qué es obediencia? Según el diccionario Reina Valera, no, la Real Academia, la acción de cumplir con normas, órdenes, reglas y comportamientos. Uy, cuando uno lee eso, como que por dentro se revela, ¿cierto? Es como así, cumplir normas, órdenes, reglas y comportamientos. Como que, uy, no, yo no me quiero dejar mandar de nadie. Nos cuesta bastante esto. Pero según la Biblia, es cumplir la voluntad de Dios con amor. Y la obediencia a Dios debe ser una respuesta voluntaria y con gozo. Ahora sí vamos a Deuteronomio capítulo 28, los primeros 4 versículos. Vamos a leerlos. Deuteronomio capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Siguiente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hasta ahí. Entonces imagínense ustedes este incentivo que Dios les estaba dando. Bueno, si ustedes me obedecen, en primer lugar, dice que serían exaltados sobre todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere que tendrían fama y buena reputación. ¿A quién no le gusta tener eso? ¿Cierto? Tener fama y buena reputación. Dios dijo, ustedes van a ser un pueblo especial. Dios los iba a distinguir como esa nación especial o honorable. Esto describe la intención de Dios de distinguir a su pueblo de una manera visible y significativa. Pero, ¿para qué sería esta buena fama y esta honra y esta buena reputación? ¿Sería para que ellos se sintieran los chachos y los más? ¿Para qué sería? Esta promesa de exaltación tendría que ir conectada con el llamado a la santidad. ¿Sí? No los llamó a ser famosos porque sí, no, tenían un propósito y era ser santos, hacer una diferencia entre los demás, porque recuerden que a la tierra para donde ellos iban, ¿por qué Dios había decidido destruirlos? Porque eran gente idólatra, eran paganos, eran personas que ya definitivamente habían ofendido demasiado y Dios decía, ya no puedo más con esto. Por eso era Dios tan enfático con su pueblo acerca de que ellos tenían que ser diferentes a los otros pueblos de la tierra. ¿Sí? La segunda bendición es que serían benditos en la ciudad. Serían benditos en el campo con las lluvias tempranas, la tardía, con sus cosechas, en la ciudad con sus negocios. Y este versículo precisamente destaca que las bendiciones de Dios no se limitan a un lugar geográfico, ¿sí? Sino donde quiera esté el pueblo de Dios, si está en obediencia, vamos a ser benditos. Y la gente lo va a notar. Se van a dar cuenta que somos diferentes y que con nosotros hay una bendición especial. Serían benditos en el fruto del vientre. Por eso para las mujeres judías era como un escarnio, una maldición ser estériles. ¿Sí? Hoy en día algunas mujeres consideran eso una bendición, porque la mayoría de jóvenes ahora casi no quieren tener hijos ni saber nada de eso. Entonces cogen perros y gatos para hacer como un reemplazo ahí de los hijos. Y jamás esos animales podrán reemplazar a una persona. ¿Sí? Yo quiero mucho los animales, pero jamás los veo como parte de mi familia, no. Eso que dicen que la nona, que la tía, que la mamá, no señor. Yo no tengo nietos animales, ni sobrinos animales, ni nada. Yo tengo
mis mis sobrinos son humanos y los nietos también quiero que sean humanos, no perros, ni gatos, ni nada de eso. Entonces, el fruto del vientre de la mujer sería bendito, pero también habla que el fruto de la tierra, lo que ellos sembraran, iba a producir mucho fruto. El fruto de las bestias, las crías de sus vacas y los rebaños de sus ovejas. Esta promesa de bendición abarca diversos aspectos de la vida, como la familia, la agricultura y la ganadería. Esta promesa también demuestra que Dios no se limita solo a bendecirnos espiritualmente, porque casi siempre pensamos que eso, ay sí, que Dios me bendiga espiritualmente. No. A veces, bueno, en el tiempo de antes, ¿sí? Yo recuerdo que eso era pecado, una persona que tenía más de una casa, más de un carro o algo, gente que Dios prosperaba, entonces ya, uy, eso es materialismo ya. Y a veces nos pasamos a los extremos y todos los extremos son malos, tenemos que ir por la mitad, ¿verdad? Sí, que la persona que sea bendita se vea esa bendición en todas las áreas de su vida, no solamente en lo espiritual, pero andar todo arrastrado ahí como un pobre diablo, no. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. ¿De quién depende de que venga esa bendición o que recibamos esa bendición? De nosotros, de la obediencia que prestemos a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces, todos los aspectos de la vida, incluyendo el bienestar físico y material. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero antes de esto hacer aquí una pregunta. El año pasado los jóvenes, bueno, aquí están los líderes, sí, el año pasado nosotros nos invitaron aquí un sábado, nos invitaron a mi esposo y a mí a compartir con los jóvenes. Ellos hablaron acerca de los lenguajes del amor. ¿Cuántos eran? ¿Como 5? ¿7? 5 lenguajes del amor. Bueno, a nosotros nos tocó el lenguaje físico, que son las caricias y todo eso. Bueno, hablamos de eso. Y me gustó también mucho, aprendí bastante mientras estudiaba acerca de esto. Yo la verdad no sabía tampoco que existía eso, que los lenguajes del amor, y solo lo veía en propaganda, que Winnie, el lenguaje del amor, los pañales que pasaban ahí, pero yo no sé, pero yo no sabía más nada. Pero hay un libro que habla acerca de eso y los jóvenes el año pasado estuvieron viendo esa parte. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿sí? ¿Es la obediencia el lenguaje de amor de Dios? ¿Qué es un lenguaje de amor? Líderes juveniles. ¿Ah? ¿Qué es un lenguaje de amor? Correcto, es la manera, es la forma de expresar y comunicar tu amor a alguien. Si por lo menos alguien su lenguaje de amor es el toque físico y tiene de pronto un esposo que casi no la toca ni nada, y ella le dice, pero mi lenguaje de amor es así, y él dice, no, pero es que el mío no es este, entonces yo te voy a manifestar mi amor como yo, es mi manera, como es mi manera. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Será que la está amando, le está demostrando amor? No, por el contrario, está demostrando que no aprecia sus sentimientos, que no tiene en cuenta su opinión, que no le importan lo que la persona está pensando o sintiendo, ¿sí? ¿Cuál otro lenguaje hay del amor? Ayúdenme ustedes. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad, detalles. Y creo que había otros actos de servicio también, sí, pues si por lo menos si a su esposo le gusta que lo sirvan y a usted no le gusta servir, que él llega a trabajar y usted allá verá, no le larga el vasito de limonada, no lo atiende, le está comunicando todo lo contrario, ¿cierto? Y usted ya sabe que ese es el lenguaje del amor que a él, o sea que esa es la forma como a él le gusta que usted le exprese su amor y usted no lo hace. Entonces, mire, mientras yo preparaba estas bendiciones de la obediencia, beneficios de la obediencia, Dios me decía, y tenía yo que también, porque primero antes cuando va uno a compartir una palabra, la primera viene para uno. Y Dios me confrontaba mucho y decía, diles, o sea, el énfasis de esta mañana realmente que Dios quiere traernos a nosotros es que Él quiere que nosotros le obedezcamos
por amor. ¿Por qué? Dice primera Juan 4:8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice que el que teme lleva en sí castigo porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? No ha sido perfeccionado. Entonces, el lenguaje de Dios es el amor. Y de esa manera es que Él quiere que usted y yo le obedezcamos, impulsados por ese amor. Pero, pues realmente, nosotros como seres humanos nos cuesta mucho eso. Y dice, vamos a leer esos versículos que están ahí. Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 21. Vamos a colocar, por favor, Juan capítulo 14, versículo 15. O si ya alguno de acá, porque me dijeron que estaba lento el computador, entonces si alguno de ustedes lo encontró, por favor, lo puede leer. Juan 14, 15. Ajá. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Si me amas. No es que venga a decir, no, Señor, es que usted me está mandando a hacer eso. No, entonces no me ama, porque está cuestionando. Y el versículo 21 de ese mismo capítulo, ¿qué dice? Y si ve, y después de ahí, de ese versículo 21, siguen ahí, bueno, y el versículo 16 también después del 15 dice que él enviará al Consolador. Todas esas bendiciones o privilegios será para aquellos que aman a Dios. No es para todos, porque eso es todo lo que la Biblia queremos agarrarlo y acomodarlo para nosotros, ¿no? Lo que nos conviene, ¿no? O lo que nos gusta, nos lo ponemos, pero lo otro no. Pero hay condiciones ahí. Si me ama, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador. Se sigue ahí leyendo, pero hay condiciones para eso. ¿Sí? Hay cosas para poder ese privilegio o ese beneficio, tenemos que hacer algo antes. ¿Y qué dice primera de Juan capítulo 5 versículo 3? Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Ajá, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí ven? O sea, si Dios lo dice que no es difícil, es porque es verdad. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. ¿Sí ven? Si Él dice que no, sus mandamientos no son difíciles de cumplir o no son gravosos, es porque es la verdad. Nosotros somos los que nos complicamos. ¿Por qué? Porque no lo hemos amado. Si yo preguntara aquí, ¿quiénes de ustedes aman a Dios? De una vez eso es lo que respondemos, ¿no? O levantamos la mano todos. Pero si en realidad nos ponemos a mirar acá, ¿sí? Nos ponemos a analizar todo lo que enfoca eso, es difícil. ¿Por qué no amamos a Dios? Sencillo, porque no lo conocemos. O usted puede amar a alguien que no conoce. No, ¿cierto? Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Y para si alguien a mí me interesa, yo empiezo a apartar tiempo para esa persona, ¿verdad? Empiezo a salir con esa persona para conocerlo. Así empezaron los noviazgos, ¿sí? Dice, miraditas, risitas, y luego ya se acercaba y ya, bueno, vamos a comer pollo, a comer tal cosa. Empezaban a compartir, a pasar tiempos, a charlar. Empezaron a preguntar sobre la comida favorita, el color favorito, lo que le disgusta, lo que no le disgusta, ¿cierto? Todas esas cositas. Y eso fue llevando a una relación más cercana, hasta ya, cuando ya se casan, llevarlo ya a la intimidad. Si usted lee en Génesis capítulo 4, versículo 1, en la Reina Valera dice, y conoció a Adán a su mujer Eva y ella quedó embarazada. Entonces ahí conoció, está hablando de un acto de intimidad. ¿Sí ven?
Nosotros conocidos como, sí, yo conozco ¿a quién? Yo conozco a James, un ejemplo. No, yo no lo conozco, lo he visto ahí en el televisor, pero conocerlo no lo conozco, ¿sí? Porque no he compartido tiempo con él, no sé quién es, no sé qué le gusta, cuál es su color, no sé, no lo conozco, lo he visto. La palabra conocer significa intimidad, relación. Y cuando no conocemos, bueno, también para poder amar a Dios debemos conocerlo, y para poder conocerlo necesitamos entrar en esa relación de dependencia de Él. Por eso cantaba esa canción, Dependo de ti. Porque si usted no depende de Dios, ya está, arrancó mal usted. Porque dice la Biblia que separados de Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y es imposible si no conocemos a alguien, o sea, cuando alguien que usted no conoce viene a darle órdenes, ¿usted qué le dice? ¿Usted quién es? Nada parecido, ¿usted que me viene a hablar a mí? ¿Cierto? Nos choca. Si a veces nos choca con gente que conocemos, que nos vengan a dar órdenes, ahora que venga un desconocido a darme una orden, peor. ¿De qué? Está pintado en la pared que viene aquí. Entonces, a veces así somos con Dios, porque no le conocemos, entonces es muy difícil. ¿Por qué Abraham, cuando Dios le pidió eso tan difícil de que le entregara el hijo, por qué Abraham no lo pensó ni argumentó? Pero Señor, usted me hizo una promesa que me iba a dar un hijo y ahora usted me lo va a quitar. ¿Por qué? No vemos a un Abraham haciendo ese tipo de argumentos ni reclamándole a Dios. Dice que muy temprano, Génesis 22, muy temprano, es más, madrugó a obedecer, porque también obediencia retardada es desobediencia. Dice la Biblia que él madrugó a obedecer. ¿Y sabe? Porque Abraham dependía, amaba a Dios, y él decía, bueno, yo lo voy a entregar porque yo sé que Dios es poderoso para devolvérmelo. O sea, si lo mato, él es capaz de resucitarlo. O sea, esa era la convicción que tenía Abraham. Conocía tanto a Dios, lo amaba tanto y dependía de Dios, que no le costó hacer algo tan difícil. Era una petición bastante difícil, pero él lo hizo. Siguiente diapositiva. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer porque no queremos depender de nadie, ¿cierto? O sea, aunque Dios nos creó seres dependientes, porque Dios nos creó para depender uno de otro, ¿sí ve? Él creó a Adán y Eva, pero de ahí en adelante ya Dios nos siguió creando, o sea, como poniendo gente ahí del barro, no, ya tenía que haber una relación entre hombre y mujer para poder multiplicarse la tierra, ¿cierto? Los seres humanos. Y puso a Caín y Abel, vinieron ellos a la tierra no grandes, vinieron como bebés, que dependían del cuidado, del amor, del cariño de sus padres. Entonces Dios no hizo seres independientes, Él nos puso para que dependamos unos de otros, pero principalmente para que dependamos de Él, ¿sí? Entonces Dios no quiere llaneros solitarios. Nos cuesta bastante esto. Y otra cosa que nos cuesta es ceder el control, porque queremos controlarlo todo. Y cuando nosotros le permitimos a nuestro cuerpo o a nuestra alma tener el control, ¿sabe qué es lo que pasa? Que abrimos una puerta para que venga el enemigo y opere en nuestras vidas. Pero nos protegemos del enemigo cuando escogemos hacer y obedecer la voluntad de Dios y cuando le entregamos nuestras vidas a Él. Una vida de amor y entrega, pero y de confianza. Eso solo se puede desarrollar dentro del contexto de una relación, ¿sí? Sin relación no hay nada, no hay nada. Y me encanta. Jesús tenía una conexión muy fuerte con su Padre. Dice allí en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Él se levanta muy temprano en la mañana. Él se apartaba y se iba solo a un lugar. ¿Para qué? Para orar, para encontrarse con su Padre. Imagínense, si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba de esa dependencia, de esa relación con Dios,
¿Qué nos hace creer que nosotros no lo necesitamos? ¿Qué nos hace creer que nosotros tenemos el poder para andar por la vida solos, sin comunicarnos con nuestro Creador? Jesús, Él se levantaba, se encontraba con su Padre y de esta manera se fortalecía su relación. Por eso Jesús es el máximo ejemplo de obediencia. Vamos a leer ese pasaje. Filipenses capítulo 2, me encanta este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Para que en el nombre de Jesús. Me encanta cómo termina esa parte. Bueno, Jesús, siendo Dios, se despojó, ¿cierto? Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón Dios lo exaltó. ¿Qué es exaltar? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes con eso? Elevarlo a la máxima presión, potencia, no sé cómo sería decir eso. Lo elevó. Pero mire que todo tenía un propósito y fue el último que leyó la hermana Luz Dari. ¿Para qué era eso? No, ¿para qué? Bueno, si toda lengua confiesa, para gloria de Dios Padre. O sea, a Jesús no le interesaba que sí, que toda rodilla se doble, todo, pues a Jesús no le interesaba. Él lo que le interesaba era glorificar, o sea, con todo lo que él hacía, él buscaba. Si usted lee el Evangelio de Juan, usted ve eso. Jesús dice, yo no vine a hacer lo mío, yo no vine aquí, yo quiero glorificar. O sea, era de verdad una vida de entrega, de dependencia, de amor, de intimidad, de relación. O sea, tan hermoso, ¿sí? Tan hermoso ese compañerismo o sea, a Jesús no le interesaba que toda rodilla se doble, no, le interesaba, su máximo objetivo era que mi Padre lleve la gloria. ¿Y por qué? Porque Él lo amaba. Y en una relación de esposos o de pareja, también el amor se demuestra cuando uno busca el bienestar máximo de la persona a la que ama, no mi beneficio propio, porque si no estoy siendo egoísta, ¿sí? No es decir, demostrar amor no es escribir palabras románticas o montar de pronto a una persona en un estado, más que eso, son actos de amor. Y así lo que Dios, nosotros le decimos a Dios, papito Dios, te amo, no sé qué más, papito Dios, te quiero mucho, le mandamos besitos, pero no estamos obedeciendo lo que Dios nos está, y ya nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, y nos cuesta bastante obedecer. Personalmente, como madre, y cuando he tenido la oportunidad de ser líder, me encanta que mis hijos y las personas que están bajo mi cuidado o bajo mi liderazgo obedezcan por amor. Porque así creo yo que funciona más. Porque si ponemos unas reglas o si lo hacen, porque mire, yo tuve la oportunidad de estar en una escuela por un año, durante un año me aparté para estudiar misiones y ahí conocí cualquier cantidad de líderes. Y había uno en especial que, ay, Dios mío, Señor. Y decía, Dios mío, que guárdalo y olvídate dónde lo guardaste. Porque, Dios mío, nos hacía la vida imposible ese hombre. Por cualquier cosa nos molestaba. Estábamos en nuestro cuarto y no podíamos pegar. A veces las familias nos mandaban tarjeticas y uno quería como colgarlas. Bajen eso de ahí, que aquí no es un árbol de Navidad y no sé qué. Por todo nos ponía problema. Si salíamos a evangelizar a los parques, ustedes tienen 15 minutos para evangelizar y ya después tienen que montarse al bus. Y el que desobedezca eso no sale, porque estábamos ahí de lunes a viernes, no podíamos salir, salíamos a sábados y domingos. Pero el que cometía alguna falta, como ser el líder de disciplina, no teníamos sábado libre. Y a veces estábamos evangelizando, pero pendientes del reloj. O sea, tan feo eso, porque hay personas necesitadas y hay gente, ay, y uno por obedecer, Dios mío, pero hubo uno que no, o sea, le pudo más sus ganas de seguir ayudando a la persona que estaba ayudando. Y él todo contento, se convirtió esta persona, el sábado no sale. Dios mío, pero por favor.
A mí una vez me castigaron por llegar 5 minutos tarde y de ahí aprendí la puntualidad. Y justo fue el viernes por la noche, ya cuando iba a entrar a la última clase, alguien llegó y nos llevó ropa y estábamos ahí mirando la ropa cuando dijeron, chicas, empezó la clase. Y delante de todos los demás que estaban ahí, ustedes no tienen salida mañana, así nos achantó delante de todos. Yo, uy, Dios mío, ahora qué vergüenza con papá y mamá que me están esperando el sábado allá en la casa. Y yo, ¿qué les dijo? Que me castigaron. Pues sí, me tocó decirles porque que no me esperen el sábado porque ¿y por qué la castigaron? Que llegué 5 minutos tarde. Bueno, ese era un líder muy legalista, pero había otros que sí, de verdad, yo hasta el día de hoy los admiro muchísimo, muchísimo, porque tenían un amor, una paciencia, una manera de liderar tan preciosa que para mí era muy difícil. O sea, yo a ese de disciplina le obedecía por miedo, esa era la verdad, por miedo, porque no me castigara. Pero yo no sé, no me caía bien. Entonces yo hablaba con la esposa de él y decía, ¿usted por qué se casó con ese hombre? ¿Usted qué le vio? Yo le dije, es feo por fuera y por dentro es peor, le decía yo a ella. Sí. No sé, ¿usted qué le vio a ese hombre? Yo ahora sí le decía, pero a ella, no, a la esposa de él, ay, usted sí es mala, me decía yo, pero es la verdad, porque usted es muy bonita para él, le decía yo. Bueno, ya cuando se acabó la escuela, entonces nos dieron un día para que nosotros evaluáramos a los líderes. Yo dije, aquí llegó mi oportunidad, ahora sí me voy a desahogar. Como ya me había graduado, ya nos habíamos graduado, tenemos el cartón del grado y todo, yo aquí sí me voy a expresar, porque si me hubiera expresado antes, pronto no me hubieran graduado. Pero ya después nos citaron y bueno, empezaron y yo, líder por líder. No hacían público, ¿no? Uno con el líder, cada uno con el líder hacía parte. Cuando me llegó el turno con él me dijo, ¿qué aprendió de mí? ¿Sí aprendió? Yo, sí, yo de usted aprendí mucho, gracias por enseñarme. Y él todo contento, sonriente. Sí, eso que aprendí. Yo le dije, aquí yo no voy a ser como usted. Cuando Dios me pide ser líder, no quiero ser como usted, legalista, inflexible, castigador. No quiero ser así porque yo me sometí a usted por miedo. ¿Sí? En cambio, al otro líder que yo sí quería, estábamos en una ocasión en Medellín con esa persona y llegamos, nos cogió como 3 minutos de tarde y él ya había empezado la reunión, el que era un culto. Ay, nosotros nos sentamos, ay Dios mío, llegamos tarde. No, y nos sentíamos avergonzados de haberle fallado a ese líder, porque era un buen líder. Bueno, terminó el culto y él no nos decía nada, no nos dijo nada y nos hacía sentir más mal todavía, porque decía, ojalá nos regañe o algo, porque que nos diga algo, para uno como descargar la conciencia. Pero no nos decía nada y me tocó yo, ay, por favor, yo era la que me marqué, por favor, perdónenos, llegamos tarde. Y él empezó a decir, tranquilo, sí, yo sé que ustedes llegaron tarde, la próxima vez no lo vuelvan a hacer. Y ya, de ahí en adelante, mire que le caminamos finito. Y cuando él pedía un favor, corríamos a hacérselo, porque no era una persona opresiva ni nada de eso. Yo dije, yo sí quiero ser como esta persona. Cuando yo sea líder voy a tener misericordia, voy a ser así, porque me veía reflejada en esa persona y para mí era fácil someterme a él por su forma de ser, ¿sí ve? Por su forma de ser. Entonces, como madre también yo siempre le digo a mis hijos eso, me encanta que obedezcan por amor, porque me aman, porque quieren honrarme y no porque se sientan obligados. Entonces aquí les digo yo, si tú haces un tiempo devocional, vienes a la iglesia por agradar a los líderes, si lees la Biblia por cumplir un requisito, porque de pronto le preguntan allá al director de los diáconos, oiga, ¿sí leyó la Biblia? Sí, la leí, o por no decir mentiras, porque otros que a veces hasta dicen mentiras cuando no lo han hecho, a veces, o si servimos para que nos reconozcan, para que nos vean. Si hacemos estas cosas, aún estamos comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese fruto de ese árbol nos lleva a la esclavitud y a la muerte eterna. Pero si por el contrario, tú todo lo que haces lo haces porque amas a Dios, porque quieres agradarlo, porque quieres imitar su conducta, entonces estás comiendo del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida trae libertad, nos libera de la esclavitud.
nos trae gracia y nos da vida eterna. Ya para concluir, lo que yo les decía a ustedes, Dios quiere enfatizarnos, o Dios nos está invitando esta mañana a que desarrollemos una relación de intimidad con Él. Porque esa es la única manera como tú y yo podemos empezar a conocerlo y llegar a amarlo. De tal forma que así como Abraham, no importa lo que Dios nos pida que hagamos, ahí sea difícil, estemos dispuestos a hacerlo. Pero si usted no aparta un tiempo para Dios, es muy difícil lograr llegar a eso. Y el beneficio más grande que cualquier ser humano puede tener, o el privilegio, es estar cerca de Dios. Ese es el mayor beneficio, poder estar cerca de Dios, poder conocerlo, poder escucharlo, que podamos alinear nuestra voluntad a la de Él, porque a veces queremos lo contrario, que sea el que se alinee a nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestro currículum, y no nos importa lo que Dios piensa. Amo de verdad a Dios hasta el punto de depender de Él y así obedecer sin ningún cuestionamiento.